uno suele hallar su destino en el camino que toma para evitarlo. Esta es una frase célebre que escuché en la película Kung Fu Panda 1, que vi la semana pasada con mi esposo, y que la traigo el día de hoy por una razón. Y es que debo confesar que para el día de hoy yo tenía preparado un guión. Había hecho un guión súper bien pensadito, bien estructurado. Primero porque quería compartirles, y lo haré más adelante, una parte muy sensible de mi historia, porque de ahí nace, esa es la razón del por qué estoy aquí sentada el día de hoy, ¿no? Pero sobre todo hice ese guión porque tenía miedo de fallar. Tenía miedo de cometer errores en este primer episodio, como toda principiante. Tenía miedo de divagar, tengo miedo de divagar mientras estoy grabando en este momento, de quedarme pensando mientras encuentro la siguiente idea. Pero lo que pasó fue lo siguiente: yo grabé el episodio, estaba muy feliz porque me había salido muy bien en el momento en el que estaba grabando, y cuando voy a editar el audio me doy cuenta que tenía un ruido de fondo y dije, bueno, nada, tengo que volver a grabarlo. Lo grabé N cantidad de veces y en todas las tomas que hice aparecía el mismo ruido. Pues el micrófono tenía una falla y tuve que cambiar el micrófono. Pero esto me llevó a reflexionar. Porque evidentemente después de haber grabado el episodio tantas veces hablando de algo tan sensible y personal, quedé agotadísima energéticamente, tirada en mi cama, y no podía permitirme, o sea, no podía hacerlo una vez más. No podía, si quería ser auténtica realmente, ¿no? Y me quedé reflexionando y dije, capaz esto es una señal para que simplemente fluyas en tu primer episodio, hables de otro tema que te salga del corazón y te permitas ser. Entonces, estaba huyendo yo en ese momento de fallar y la vida me arrimó y me puso de frente con lo que necesitaba vivir, que era fluir en este primer episodio. Así que el día de hoy vamos a hablar del miedo a fallar. Bienvenido, bienvenida a este primer episodio de Sin Velo Podcast. Gracias por estar del otro lado, escuchándome y dedicándome un espacio de tu tiempo. Y antes de comenzar con el episodio, voy a presentarme. Mi nombre es María Gonzalo, tengo 39 años y soy venezolana. Estudié Derecho, profesión que ejercí amorosamente durante 12, 13 años más o menos, hasta el año 2022, que fue el año en el que dejé mi carrera y emprendí mi propio negocio. Poco a poco les iré compartiendo un poco más de mi historia, pero por ahora hablemos del miedo a fallar. Yo estuve reflexionando mucho acerca de en qué momento nosotros empezamos a sentir ese miedo a equivocarnos. Y encontré que esto viene desde que estamos muy pequeñitos. En mi caso, viene desde la época del colegio, porque es la época en la que empezamos a sentirnos comparados, donde nos damos cuenta que no somos tan chéveres como creíamos que éramos, que el dibujo que nosotros hacemos no es tan bonito como el de mi compañero, que mis habilidades no son tan aplaudidas como las de mi compañero, que yo no soy tan bonita como la otra compañera, y pare usted de contar el montón de comparaciones, ¿no? Entonces empezamos a tener un montón de experiencias negativas, ideas sobre lo que es correcto e incorrecto, y con eso nos quedamos hasta que somos adultos. Pero resulta que pues ya pasó un montón de tiempo y estamos dejando que ese miedo domine nuestras vidas y nuestras decisiones. ¿Por qué cuando tenemos un amigo o un familiar que está intentando algo nuevo, que está arriesgándose a fallar, nosotros somos sus mejores porristas? Tenemos más fe en ellos que ellos mismos. Pero cuando nos toca a nosotros, cuando somos nosotros los que estamos intentando algo, ahí se activa la alarma, ahí se activa una voz paranoica que nos dice que no podemos, que no somos suficientes, que somos incapaces, que no lo vamos a lograr. Bueno, todo un diálogo interno súper tóxico que nos paraliza y nos limita de continuar con eso que nos hemos propuesto. Nosotros tenemos dos voces.
Si ustedes se ponen a ver, todos tenemos dos voces. Una voz que suena sutil, que está todo el tiempo aplaudiéndonos, que nos motiva a hacer cosas nuevas, que es entusiasta, que es inspiradora. Esa voz se activa cuando vemos un documental de una persona inspiradora, cuando soñamos, cuando hay algo que nos despierta curiosidad. Y por el otro lado tenemos una voz súper regañona, súper rígida, súper estricta, que nos está diciendo todo el tiempo que no lo podemos hacer. Y diferenciar estas voces creo yo que es crucial porque nos van a estar acompañando a lo largo de nuestra vida. Yo le puse un nombre a mi voz regañona y rígida. Le puse Severina. Y le puse Severina porque esta voz suena rígida, suena a maestra estricta y regañona. Pero sobre todo le puse Severina porque me suena a perfección. La perfección o la búsqueda de la perfección o el perfeccionismo, en mi caso, es lo que me limita a hacer cualquier cosa, lo que me mantiene paralizada, el miedo a no ser perfecta, a cometer el mínimo error. Yo entiendo que Severina me quiere cuidar de sufrir. Entiendo que esa voz se activó desde hace mucho tiempo atrás. Debe haber una memoria en la que pasé por algún capítulo doloroso de mi vida, fui juzgada, cometí un error y eso se quedó impregnado en mi mente y esa voz se activa cada vez que existe la posibilidad de que puedo fallar. Pero ahora, desde este lugar, siendo una mujer mucho más consciente, puedo entender que esa voz lo que quiere es cuidarme. Es nuestro deber ahora decirle a esa voz regañona que nos quiere cuidar que está todo bien, que ya somos personas grandes y que nos podemos cuidar y que no pasa nada si cometemos un error. Permitirnos errar sin sentir culpa es una de las mayores oportunidades de aprendizaje que tenemos. Porque si en vez de darnos tanto látigo y de culparnos y de sentirnos mal por haber cometido un error, invertimos esa energía en mejorar, estaríamos en este momento en una posición diferente. Yo creo que tenemos que jugar de nuestro lado. Tenemos que ser nuestro equipo. Tenemos que maternarnos a nosotros mismos. No puede ser que esa energía, esa vitalidad, esa confianza siempre la estemos proyectando hacia los demás, pero nos quedemos vacíos para con nosotros mismos. No nos apoyamos, no confiamos, no nos queremos, no votamos por nosotros. Y creo que también debemos entender que el proceso de construir y de llegar a ese destino deseado es el proceso de ensayo y error. Es el único camino para llegar al punto B, para llegar a ese destino que tanto quieres y estamos queriendo saltárnoslo. Nos la pasamos soñando con esa realidad deseada, con ese resultado que queremos alcanzar. Nos la pasamos viendo publicaciones en Instagram de personas que ya tienen lo que nosotros queremos, pero resulta que primero nos tenemos que convertir en la persona que sostiene ese resultado o esa realidad soñada. Y para convertirnos en esa persona hay que atravesar ese camino. No hay otra forma de llegar al punto B. Queremos el resultado, pero no queremos atravesar o vivir el proceso. Pero tal vez no solamente sea el miedo a fallar lo que nos limita a emprender ese viaje o atravesar ese proceso, sino que, y si capaz muy en el fondo no estamos deseando tanto ese resultado o esa meta como nosotros creemos. Tenemos que preguntarnos si ese sueño, esa meta es realmente de nosotros. Si ese sueño o esa meta es realmente tuya, si viene de tu corazón o es un sueño que te sembraron. ¿Es un sueño tuyo o es un sueño ajeno? Es demasiado importante que te respondas esto con honestidad. A veces creemos que no estamos siendo suficientemente valientes para iniciar un proceso, para emprender un negocio, para atrevernos a hacer lo que nos gusta, pero muy en el fondo lo que nos está parando, lo que nos está limitando es que no existe un motor suficiente para iniciarlo, que no existe un deseo real. Porque puede que muy en el fondo no estés siendo sincero contigo mismo. Puede que muy en el fondo estés viviendo una vida que no te pertenece, siguiendo un sueño que no es tuyo, siguiendo un ideal que te sembraron. Pregúntate muy honestamente si los deseos que tienes son realmente tus deseos.
Y una vez que inicies o des el paso adelante hacia ti, que te atrevas, que empieces a hacer lo que te gusta, que inicies ese emprendimiento o el proyecto que tengas en mente, es importante que sepas que el verdadero regalo es el proceso. Nuestra vida está marcada por hitos. Sí, el día en el que me gradué, el día en el que me casé, el día en el que tuve mi primer hijo. Yo no tengo hijos, pero eso es lo que dicen las madres. Días importantes en nuestra vida. Pero nuestra vida es el relleno entre esos hitos, entre esos momentos icónicos y todo lo que hicimos para llegar a ello. Esos momentos icónicos, esos momentos felices, esos instantes son un puntito dentro de la línea de nuestra vida. Son un fragmento muy pequeño y efímero, pero la sustancia de la vida realmente ocurre en el proceso. El proceso es donde evolucionamos, el proceso es donde aprendemos, donde nos perfeccionamos, donde nos construimos, donde nos conocemos. No tenemos suficiente paciencia y amor hacia nosotros mismos para dar a luz nuestras creaciones y vernos crecer. Basta ver por la ventana para darnos cuenta que la naturaleza es lenta. ¿Por qué tiene que ser distinto con nosotros si nosotros formamos parte de la naturaleza? Un bebé tarda 9 meses en nacer. Una orquídea tarda hasta 12 meses en florecer. Nosotros no somos ajenos a la naturaleza. Nosotros también tenemos un proceso y tenemos que respetarlo si queremos realmente cosechar esos frutos. Otro miedo colateral que viene con el miedo a fallar es el miedo a perder el tiempo. Tenemos miedo a fallar y en consecuencia sentir que hemos perdido el tiempo. Y esto fue algo que me pasó el año pasado. Yo el año pasado me inscribí en un curso de patronaje y confección porque estaba explorando. Estaba en un proceso de autoconocimiento y quería experimentar. Y me inscribí y lo odié tanto que no lo pude terminar. Me juzgué muchísimo durante ese proceso porque sentía que estaba algo mal en mí. Sentía que había fallado, que no era suficiente, que no era tan competente como mis compañeras. Me comparé horrible con mis compañeras. Pero después de una gran reflexión me di cuenta de algo. No era que yo era incompetente o que no tenía lo que se necesitaba. Es que simplemente no estaba amando lo que estaba haciendo. Hay una diferencia muy grande entre esforzarte para lograr excelencia y hacer algo que no te gusta. Hacerlo con desidia, con fastidio, con desinterés. Hacer algo que no te enciende es la llave perfecta para el fracaso. Pero reconocerlo me llevó un buen tiempo. Durante los primeros meses me sentí muy mal porque aparte yo había compartido públicamente una parte de mi proceso. Entonces tuve que reflexionar muchísimo, tuve que recordar cuál era la intención de haber iniciado ese curso. Y mi intención simplemente era explorar. Por eso es súper importante tener en cuenta por qué hacemos lo que hacemos. ¿Qué queremos lograr cuando estamos iniciando algo? Y mi intención era meramente exploratoria. Entonces tenía toda la oportunidad del mundo de redireccionar. Y entonces al final miro hacia atrás y digo, no fue tiempo perdido porque simplemente fue una redirección. Si yo no hubiese tomado ese curso, tal vez no estaría hoy aquí sentada haciendo lo que estoy haciendo. Así que sea lo que sea que nosotros hagamos, que creamos que es un error, no lo es. Porque eso nos está redirigiendo, nos está enseñando y nos está mostrando por dónde sí tenemos que caminar. Otro factor psicológico que alimenta el miedo a fallar es el juicio, que no queremos ser juzgados. Y esto tiene que ver absolutamente con nosotros mismos y nada que ver con los demás. Esto va de entender que nuestro valor no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer, de lo que logremos o no logremos, de lo que tenemos o no tenemos, porque nuestro valor no es algo que tengamos que ganarnos, porque nuestro valor ya nos fue dado, viene en tu ADN, viene en tu huella dactilar, en el lugar que ocupas en el mundo, que es solo tuyo. Tu valor vino contigo desde tu primer respiro. No tienes que ganarte nada, ya lo tienes. Y deshacernos de esto, deshacernos de esta máscara, de este velo, es súper importante y es el primer paso para vencer el miedo a ser juzgados. Y sobre el juicio podemos hacer todo un podcast, o sea, todo un episodio completo para conversar de esto porque hay mucha tela que cortar. Pero lo que quiero que te lleves es que eres único e irrepetible y lo que
tú hagas, crees o lo que salga de ti no puede ser comparado porque no hay nadie igual a ti. Entonces, haznos el favor de regalarnos eso único que tienes porque el mundo quiere verlo, porque el mundo necesita tu belleza y tu forma única de ver la vida. Ajustar las expectativas también podría ayudarnos a reducir el miedo a errar. Porque no es lo mismo ponernos una expectativa estratosférica y compararnos con alguien que tiene muchísimo tiempo haciendo lo que nosotros queremos hacer, que ser honestos con nosotros mismos y decir, ok, yo no tengo experiencia en esto, voy a ponerme la bandera un poquito más abajo. Voy a empezar por lo pequeño. Si estoy yendo al gimnasio por primera vez, no voy a esperar correr una maratón en la primera semana. Lo primero que tengo que hacer es esperar que mi cuerpo se adapte a los movimientos, a los nuevos movimientos, y así con todo, tenemos que dar pasos pequeños. Repito, basta ver la naturaleza para darnos cuenta que en todo necesita un proceso. Necesitamos gatear para después caminar y luego correr. Elizabeth Gilbert tiene una frase que me gusta mucho y dice así: para vivir una vida creativa debes elegir la curiosidad por encima del miedo. Y esta frase me gusta por dos razones. La primera es el énfasis que hace en vivir una vida creativa. Porque yo creo que una vida creativa es la aspiración que todos deberíamos tener. Una vida creativa es una vida en la que nos construimos a nosotros mismos. Es una vida en la que el camino lo hacemos nosotros. Y si somos nosotros los que estamos haciendo ese camino, construyendo ese camino, muy probablemente no sepamos muy bien cuál es el paso 2, 3, 4 o 5 para llegar a ese sueño que tenemos en mente. Y si tenemos muy claro cuáles son los pasos, probablemente no estemos viviendo nuestra vida. Y la segunda razón por la que me gusta esta frase es porque habla de elegir la curiosidad por encima del miedo. Siento que la curiosidad nos impulsa a explorar, a aprender, a crear, a soltar el control y sentirnos más libres. Nos acerca a esa magia que sentíamos cuando éramos pequeños, cuando teníamos esa ilusión por vivir, esa emoción por hacer cosas nuevas. La curiosidad nos puede poner en lugares en los que nunca con nuestra mente lógica nos hubiésemos puesto y nos acerca a versiones de nosotros que no conocemos. Y para concluir este episodio quiero cerrar con una confesión también. Todo esto que yo te estoy diciendo hoy, lo digo desde mi experiencia, porque también estuve ahí. También estuve ahí sepultada con kilos y kilos de juicios encima, con kilos y kilos de miedo, metros bajo tierra, hasta que me di cuenta que me estaba asfixiando y era yo misma la que lo estaba haciendo. Me di cuenta que los límites mentales me los estaba poniendo yo misma, que la soga en el cuello me la estaba poniendo yo misma y que la que se estaba poniendo el pie para no avanzar era yo misma. Me di cuenta que prefiero ser juzgada, me di cuenta que prefiero caerme, que prefiero fallar, que prefiero recalcular, que prefiero no tenerlo todo planeado antes que seguir traicionándome a mí misma, antes que seguir viviendo una vida que no me pertenece, antes que seguir viviendo con la expectativa o el qué hubiese pasado si. Prefiero todo eso y mirar atrás algún día y decir, me atreví, lo viví y mira todas las experiencias que tengo gracias a ello. Y no porque el miedo se haya ido, porque sigue estando aquí, pero entiendo que se va a quedar. Y entonces en este momento le digo, yo sé que te vas a quedar en el trayecto, así que ábrete una cervecita, ábrete una agüita, un vinito o lo que prefieras y siéntate a mi lado en el copiloto, porque soy yo la que tiene el volante de este carro. Antes de despedirme, quiero pedirte 2 favores. El primero es que si sabes de alguien que esté necesitando escuchar esto, si sabes de alguien que esté teniendo miedo en este momento y que tú sabes que está evitando vivir su vida, que lo quieres apoyar, que quieres que se atreva, que quieres que lo intente, por favor, envíaselo. Y el segundo es que si este capítulo te gustó, me escribas a mi Instagram, @marigonzalo, y me cuentes cómo te sentiste, si hubo algo de esto que dije hoy con lo que resonaste, qué te pareció, cuéntame, porque me encantaría saber que algo de lo que hoy dije conectó contigo.
Gracias por llegar hasta aquí, gracias por dedicarme este espacio de tu tiempo y acompañarme en mi primer episodio. Te mando un beso enorme y nos vemos en la próxima.